Con 25 años, Vinicius Junior ya no es solo una estrella del fútbol mundial, es una figura que divide, incomoda y obliga a mirar más allá del marcador. Mientras el público celebra sus regates y sus títulos, detrás del brillo se esconde una historia mucho más oscura. Lejos de las cámaras, Vinicius vivió desprecio, silencios incómodos y conflictos que marcaron su carácter para siempre. No fueron simples provocaciones, fueron heridas acumuladas, momentos en los que el talento dejó de ser suficiente para sentirse protegido, momentos en los que el fútbol mostró su rostro más cruel. ¿Por qué un jugador tan joven terminó cargando con tanta tensión? ¿Por qué cada gesto suyo genera polémica inmediata? ¿Y qué ocurrió realmente para que Vinicius pasara de ser una promesa sonriente a una figura constantemente en el centro del conflicto? Aquí es donde la historia cambia de tono, porque detrás de su ascenso existen 5 episodios, 5 conflictos, 5 sombras que explican quién es hoy Vinicius Junior. Y todo comienza con el número 5. Número 5. La Liga y el primer choque con el sistema. 350-400 palabras. El primer gran conflicto en la carrera de Vinicius Junior no tuvo un rival concreto ni una discusión puntual. Fue un choque lento, acumulativo y profundamente desgastante con el entorno que debía protegerlo, la Liga. Cuando Vinicius empezó a ganar protagonismo, su fútbol era puro descaro, regates constantes, celebraciones espontáneas, una alegría que contrastaba con la rigidez de muchos estadios españoles. Pero esa libertad tuvo un precio. Cada falta no pitada, cada gesto desde la grada, cada insulto disimulado fue construyendo una sensación de abandono. No ocurrió de golpe, fue una erosión constante. Insiders del club recuerdan que, tras varios partidos tensos, Vinicius regresaba al vestuario en silencio. No hablaba de táctica, hablaba de incredulidad. No entendía por qué las señales eran minimizadas, por qué las actas parecían insuficientes, por qué las reacciones oficiales siempre llegaban tarde y con palabras cuidadosamente neutras. Hubo una noche que lo cambió todo. Un estadio hostil, un ambiente irrespirable. Vinicius pidió intervención inmediata. Señaló, esperó, pero lo que recibió fue duda, burocracia y una continuidad del partido como si nada hubiera ocurrido. Testigos aseguran que, en el descanso, Vinicius dijo algo que heló el ambiente. Aquí no importa lo que pase, mientras el juego siga. Ese momento marcó una ruptura interna. Desde entonces, su relación con el sistema dejó de ser ingenua. Cada decisión arbitral, cada comunicado institucional, cada sanción leve alimentaba una idea peligrosa. Estaba solo, y esa soledad empezó a reflejarse en el campo. Vinicius se volvió más explosivo, más desafiante, más emocional. No por provocación, sino por supervivencia. Las consecuencias fueron inmediatas. La narrativa pública cambió. Para algunos, era un jugador problemático. Para otros, alguien que se negaba a aceptar el papel de víctima silenciosa. Pero para Vinicius fue una lección brutal. El talento no garantiza protección. Este fue el primer golpe, el momento en que entendió que el fútbol también puede fallar fuera del césped. Y el número 4 fue aún más directo, porque ya no fue un sistema abstracto, fue una persona con nombre y poder. Número 4. Javier Tebas y el silencio que lo cambió todo. 350-400 palabras. Si el choque con el sistema fue abstracto, el número 4 tuvo un nombre claro y una voz reconocible. Javier Tebas, el hombre que representaba el poder institucional del fútbol español. Y para Vinicius Junior, la figura que personificó una decepción profunda. A medida que los episodios de insultos se repetían, Vinicius esperaba algo distinto. No comunicados genéricos, no frases medidas. Esperaba una defensa firme, inequívoca, sin matices. Pero lo que llegó fueron declaraciones que sonaron frías, distantes, incluso incómodas. Palabras que, según personas del entorno del jugador, hicieron más daño que muchos gritos desde la grada. Insiders del club recuerdan que Vinicius seguía cada comparecencia pública con atención. No buscaba protagonismo, buscaba respaldo. Sin embargo, cada intervención institucional parecía desplazar el foco. A veces hacia el comportamiento del jugador, a veces hacia el contexto del fútbol. Y eso, para alguien que se sentía atacado por lo que es, resultó devastador. El punto de quiebre llegó cuando ciertas declaraciones públicas fueron interpretadas como una minimización del problema.
Vinicius sintió que la responsabilidad se diluía, que el mensaje implícito era claro: aguantar, adaptarse, no incomodar. En privado, dijo una frase que quedó grabada en el vestuario: hablan de fútbol cuando esto ya no es fútbol. Desde ese momento, la relación se tensó de forma irreversible. Vinicius dejó de esperar gestos institucionales, empezó a protegerse solo. En el campo, su lenguaje corporal cambió. Menos sonrisa, más desafío. Cada regate parecía una respuesta, cada celebración una afirmación de identidad. Las consecuencias fueron profundas. Vinicius empezó a cargar con una etiqueta peligrosa: jugador conflictivo, una narrativa que ignoraba el origen del problema y simplificaba una realidad mucho más compleja. Él lo sabía y esa conciencia lo endureció. Este conflicto no lo rompió, pero lo transformó, porque el número 3 no vendría desde los despachos, vendría desde el banquillo rival, y el impacto sería personal. Número 3. Diego Simeone y el respeto que nunca llegó. 350 más 400 palabras. El número 3 no fue un insulto directo ni un ataque frontal. Fue algo más sutil, más persistente y por eso mismo más dañino. El choque con Diego Simeone expuso una frontera invisible del fútbol español. ¿Quién puede expresarse y quién debe contenerse? Los duelos entre el Real Madrid y el Atlético siempre fueron batallas de nervios. En ese escenario, Vinicius jugaba como sabía, con descaro, con baile, con gestos que nacían de la emoción. Para él, era identidad; para el entorno rival, provocación. Y ahí comenzó el conflicto. Desde el banquillo llegaron miradas, gestos y mensajes indirectos que no aparecían en las estadísticas, pero pesaban como una losa. Tras un partido especialmente tenso, las palabras del técnico rival marcaron un punto de inflexión. Habló de controlar emociones, de saber competir. Frases que en apariencia eran lecciones generales, pero para Vinicius sonaron como un juicio público, como una legitimación del señalamiento constante. No hubo defensa de su derecho a expresarse, no hubo contexto, solo una narrativa que lo colocaba, una vez más, en el centro del problema. Insiders del vestuario blanco recuerdan el silencio posterior. Vinicius no discutió, no respondió en público, se encerró, dijo una frase breve, casi resignada: si hago lo que siento, molesta; si no, tampoco basta. Esa sensación de estar siempre bajo examen lo acompañó durante meses. Desde entonces, cada partido contra el Atlético fue distinto. Vinicius jugaba con una tensión nueva, más agresiva, más concentrada. Cada regate era un mensaje, cada celebración una respuesta sin palabras. El respeto ya no se pedía, se exigía en el césped. Las consecuencias fueron claras. Parte del público lo etiquetó como provocador. Otra parte empezó a verlo como un jugador que se negaba a ser moldeado. Para Vinicius, la lección fue amarga pero decisiva. En ciertos entornos, el talento no basta para ser aceptado, hay que estar dispuesto a incomodar. Y el número 2 sería aún más doloroso, porque no vendría del rival, vendría desde dentro, desde alguien que vestía la misma camiseta. Número 2. Karim Benzema y la grieta dentro del vestuario. 350 a 400 palabras. El número 2 no ocurrió ante miles de espectadores ni nació de un comunicado oficial. Fue peor, ocurrió dentro del vestuario, y el nombre que quedó marcado en la memoria de Vinicius Jr. fue el de Karim Benzema. Todo se desencadenó en una noche europea de máxima tensión. Un partido grande, errores visibles, nervios al límite. Las cámaras captaron una conversación breve, aparentemente insignificante, pero el audio se filtró y el mensaje fue devastador. Benzema, líder indiscutido del equipo, pidió a un compañero que no le pasara el balón a Vinicius. La frase recorrió el mundo en minutos. Para Vinicius, aquello no fue una crítica futbolística, fue una herida personal, no por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. Benzema no era un jugador más, era el referente, el ejemplo, el hombre cuya palabra pesaba más que cualquier discurso del entrenador, y sentir esa desconfianza pública lo dejó expuesto. Insiders del club recuerdan días extraños después de ese episodio. Nadie habló del tema directamente, no hubo discusión abierta, solo silencios incómodos, miradas evitadas, una tensión que se sentía en cada entrenamiento. Vinicius empezó a jugar con una carga invisible. Cada control, cada decisión parecía un examen. En privado, confesó algo que sorprendió a su entorno: no me dolió el error, me dolió sentir que ya no confiaban en mí. Esa frase marcó su proceso de maduración. Dejó de buscar aprobación, dejó de jugar para agradar, empezó a jugar para sostenerse. Con el tiempo, la relación profesional se recompuso. En el campo, volvieron a entenderse. Llegaron
llegaron títulos, celebraciones compartidas, pero la confianza absoluta nunca regresó. Algo se había roto. Y Vinicius aprendió una lección dura. Incluso en el club más grande del mundo, la soledad existe. Ese episodio no lo destruyó, lo endureció, porque el número uno no sería una persona concreta, sería algo más profundo, algo que no se puede señalar con el dedo, pero que siempre estuvo ahí. Número 1. El racismo, la batalla que nunca pidió pelear. El número 1 no tiene nombre propio, ni un rostro fijo, no se sienta en un banquillo, ni firma comunicados, y sin embargo, fue el rival más constante y más cruel en la carrera de Vinicius Jr. El racismo no apareció una sola vez, volvió, insistió, se normalizó, y eso lo convirtió en una herida abierta. Al principio, Vinicius intentó minimizarlo, pensó que era parte del ambiente hostil, del folclore mal entendido, pero con el paso de los meses, los sonidos se repitieron, los gestos se hicieron más claros, las palabras más directas, y cada episodio dejaba una marca más profunda que el anterior. Testigos recuerdan cómo, antes de ciertos partidos, Vinicius cambiaba su rutina, dormía poco, se aislaba, no por el rival, sino por el estadio, por la incertidumbre de no saber qué iba a escuchar. Cuando señaló a la grada por primera vez, no buscaba protagonismo, buscaba protección, buscaba que alguien dijera ¡basta! Pero lo que llegó fue debate, relativización, análisis fríos, como si el dolor necesitara pruebas adicionales para ser válido. Aquella noche, Vinicius no solo se sintió insultado, se sintió solo, y esa soledad fue el golpe más duro. En privado, confesó algo estremecedor. No es lo que dicen, es que te hacen sentir que no perteneces. Esa frase lo explica todo. El racismo no atacó su fútbol, atacó su identidad, y eso cambió su forma de estar en el mundo. Las consecuencias fueron visibles. Vinicius se volvió más combativo, más emocional, menos dispuesto a callar. Para algunos, eso lo convirtió en un problema, para otros, en un símbolo. Él nunca pidió serlo, pero entendió que el silencio también tenía un precio demasiado alto. Y ahí se cerró el círculo. El talento ya no era suficiente, había que resistir. El giro inesperado no ocurrió en un estadio, ocurrió fuera del foco del partido, cuando Vinicius decidió hablar, ya no solo como jugador del Real Madrid, sino como una voz incómoda para todo el sistema. Insiders revelan que hubo presiones para bajar el tono, para centrarse en el fútbol, pero Vinicius hizo lo contrario, nombró el problema, señaló lo que muchos evitaban mirar, y, por primera vez, la narrativa cambió de dirección. El foco dejó de estar en su carácter y pasó al entorno que lo rodeaba. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el día en que el dolor dejó de ser privado y se convirtió en mensaje. Hoy, Vinicius Jr. sigue brillando, sigue marcando, sigue bailando, pero ya no es el joven que llegó sin cicatrices. Es un jugador moldeado por conflictos, traiciones y batallas que nunca eligió. Las sombras no desaparecieron, siguen ahí, pero ahora conviven con una conciencia distinta. Vinicius aprendió que el éxito no garantiza respeto, que el talento no siempre protege y que a veces la mayor valentía no está en un regate, sino en no callar. Su historia demuestra algo incómodo. El fútbol ama el espectáculo, pero no siempre está preparado para enfrentar sus propias sombras. Vinicius no es solo una estrella, es el reflejo de un problema que durante demasiado tiempo se intentó silenciar. Porque al final, como siempre, en glorias y sombras, la luz deslumbra, pero las sombras nunca mienten.